ni más ni menos es Harmony OS 5. Muy buenas amigos, soy Alex y aquí estamos en un nuevo vídeo. Sí, por fin os puedo enseñar el Watch GT 5 Pro en su versión negra. Llevamos más de 30 días usándolo, bueno, aproximadamente unos 30 días usándolos, que ha sido un auténtico logro no filtrarse absolutamente nada, ya que nos ha costado. Ya sabéis que solemos probar los productos antes de tiempo y chicos, llevamos unos 30 días probándolo. Y antes de nada, para el que me pregunte sobre la esfera, la pondré por aquí abajo el nombre y luego os la enseñaré en la aplicación de salud, ¿vale? Que yo me la he comprado, chicos, esta esfera, ¿vale? Creo que 99 céntimos, así que antes de nada, chicos, lo que os digo, llevamos 30 días probándolo y os tengo que decir que en líneas generales la evolución con el GT4, que en este caso es GT5 Pro, es muy acertada, ya que empezamos hablando del apartado estético. Cambian los materiales. En la versión GT4, acero inoxidable, un dispositivo muy bonito, además con un diseño muy parecido a este GT5 Pro, pero en este GT5 Pro tenemos titanio aeroespacial, chicos. O sea, tenemos el nuevo titanio aeroespacial, como ya contábamos en algunas versiones Pro de otros dispositivos. Y luego seguimos con este diseño que nos hizo Huawei en los GT4, que ya gustaba mucho y en este gusta bastante. Estamos delante de un dispositivo muy chulo y que en cuanto a diseño, al mantener el diseño pero con la mejora de materiales con respecto al anterior, estamos delante de un dispositivo muy interesante si te quieres comprar este nuevo reloj de Huawei. Hablando del apartado estético, os tengo que contar, chicos, que en este GT5 Pro tenemos dos versiones. La versión negra, esta que tenéis aquí, esta versión completamente negra con la correa de goma, que para hacer ejercicio va estupendamente. Las gomas son intercambiables, o sea, lo que son las correas, aquí lo podéis ver, son intercambiables, o sea, se pueden sacar sin ningún problema, además de manera fácil. Apretamos el botoncillo, tiramos y le podemos poner cualquier correa de 22 milímetros. Y luego tenemos una versión en color, digamos, gris, silver, o sea, como en color aluminio, que también está muy chula, que os dejaré por aquí alguna imagen. Yo, como digo, llevo unos 30 días probando este dispositivo, estoy muy contento con él. El diseño me ha parecido un acierto. Mantener el diseño del GT4 y pasarlo a estos GT5, tanto las versiones normales como las versiones Pro, creo que es un acierto, ya que el GT4 de por sí me pareció un acierto el cambio de diseño y en estas nuevas versiones también. ¿Qué cosas han mejorado en este dispositivo? Aparte de los materiales, los sensores, los nuevos sensores TrueSense, que ya os hablé en un vídeo que os dejo en una de las dos esquinas. Os dejo por ahí el link para que veáis a ver el blog de China, donde nos explicaron todo el tema de la mejora en sensores TrueSense. Nos mide a la hora de hacer deporte estupendamente. Hay que decir que el tema de los sensores ha mejorado mucho con respecto al anterior. Es la nueva generación de sensores y creo que estamos delante de un dispositivo donde a la hora de hacer ejercicio mide muy bien. Y además han incluido muchos deportes dentro del dispositivo a la hora de poder usarlos. Incluso han añadido golf. Nosotros en China pudimos probar el tema del golf, como estáis viendo, y la verdad que es muy interesante porque hemos tenido la posibilidad de probar un montón de ejercicios. En mi caso, soy alguien que va al gimnasio a diario, que prueba el dispositivo tanto haciendo musculación como haciendo ejercicio en cinta, y tengo que reconocer que mide muy exacto, aunque las generaciones anteriores, o incluso, que lo tengo por aquí, incluso la Fit 3 mide muy bien, chicos. Este tiene una medición muy precisa y a la hora, sobre todo, de dormir, también es capaz de medir muy bien el sueño. Así que en este aspecto no vamos a encontrar problemas. Ya eran muy buenos dispositivos a la hora de hacer mediciones, pues bueno, con la mejora de TrueSense tenemos esa mejora conseguida en estos nuevos GT5. ¿Qué pasa con la batería? Y aquí entramos en dilemas. Yo he podido hablar con Marc sobre este tema, con Marc Corredera, que ya sabéis que hacemos directos de vez en cuando con él. He podido hablar del tema con él, compartir impresiones, porque también no solo mi opinión es importante. Cuando comparto impresiones, sobre todo con vosotros, cuando tenéis los dispositivos y me contáis vuestras impresiones y yo lo comparto con gente del sector que también lo ha probado, pues en este caso
él me contó que tenía una duración de batería, que eso lo veis en su vídeo si queréis, pero yo os cuento la mía. No es la misma porque no hemos usado el reloj de maneras iguales, sino esto es lo bueno de usarlo de maneras diferentes. Yo, con 1 hora de GPS al día, de subir y bajar andando alguna vez al gimnasio y con usar el tema de la medición otra hora y media más o menos en el gimnasio, le saco 9 días aproximadamente de batería, sin ponerlo en modo ahorro de energía ni nada. 9 días de batería. La verdad que es un espectáculo que usándolo tan extremo con GPS y con el tema de la medición en gimnasio se le pueda sacar, o sea, haciendo deporte, se le puedan sacar 9 días de batería. Me parece una auténtica locura, de verdad, ¿eh? Una auténtica locura que aguante un reloj de este estilo 9 días. Estamos hablando de una batería de más de unos 323 miliamperios y, oye, muy bien conseguido. Pero todo esto, y entramos un poco en el apartado de software, es gracias a la mejora también en software. Contamos con nuevo software actualizado en estos dispositivos y ni más ni menos es HarmonyOS 5. Sí, ya tenemos la versión 5 para tema de dispositivos, ya contamos con la última versión de HarmonyOS y creo que esto es lo que Huawei también está trabajando muy bien. Además han metido mejoras dentro del software, podemos incluso realizar capturas de pantalla. No sé hasta qué punto esto será útil dentro de un reloj, pero bueno, que lo sepáis, también han añadido que se pueden añadir capturas y como os contaba antes, se pueden añadir un montón de deportes nuevos, pero la mejora del software con respecto al anterior creo que se nota un poquito. Esta actualización a HarmonyOS 5 creo que es muy interesante y a mí me ha gustado mucho. Además podemos contestar desde el propio reloj diferentes mensajes, recibimos notificaciones igual que en los otros. O sea, la mejora en cuanto al software es bastante interesante. Yo desde que lo tengo he recibido 3 actualizaciones concretamente y esto es de agradecer, que Huawei se siga preocupando tanto por sus dispositivos y en este caso este no es indiferente. Un reloj nuevo con software nuevo que le consigue, junto al software y el hardware que lleva, consigue lo que os digo, con 2 horas y pico de uso al día intenso, 9 días de batería. Ojo con esto, que esto es muy interesante. Chicos, también es un dispositivo resistente al agua. Sí, resistente al agua. Yo me he estado bañando con él en la piscina, he hecho algo de natación y 0 problemas. Y cuando me refiero a un uso intenso o a un uso intensivo, yo estoy hablando de 2 horas de uso al día intensas y luego el resto del día puestos, tanto para dormir como para el resto de cosas, ¿vale? Pero el uso intensivo es un uso intensivo y luego el resto de usos. Bien, hablamos del precio y en cuanto a precio, aquí viene lo interesante. Ya sabéis que también hay gama GT5, lo estaréis descubriendo en este momento, que estarán saltando todas las noticias y todos los vídeos en el momento que subo el vídeo. Si esto lo estás viendo más tarde, pues que lo sepáis. También hay versión GT5 que nace desde un precio, y lo miro en la chuleta, nace desde un precio en 46 milímetros de 249. La versión más barata de GT5 normal, 249. Y la más barata de GT5 Pro, que es esta, que es la versión titanio, pero en color negro y con la correa negra, nace en un precio de 379. Y luego la versión titanio con la correa de titanio en color gris, digamos, gris o en color silver, la encontráis en un precio de 499 euros. Estos son los precios más o menos de las versiones de 46 milímetros. Hay varias versiones de GT5 normal que os recomiendo que vayáis a la web. Yo os dejaré el link en la descripción para quien quiera acercarse a ver los precios. Yo os digo que miréis los precios y el que más os guste. Yo el GT5 normal no he podido probarlo, todavía no lo he probado el normal. Si en algún momento lo pruebo os traeré un vídeo y os enseñaré las diferencias entre el GT5 Pro y el GT5 normal. Y la versión de 41 milímetros estamos en ello. Estamos empezando a probarla, chicos, y dentro de poco también os enseñaré los dos juntitos para que los veáis. Pero el día de hoy os quiero hablar de este GT5 Pro, que ya digo, creo que en relación calidad-precio, lo que ofrece y el acabado del dispositivo, porque luego otra de las cosas que hay que tener en cuenta, y lo habréis estado viendo a lo largo del vídeo, su pantalla se ve espectacular, la pantalla que lleva el dispositivo se ve increíble. Creo
que junto a todo tenemos un conjunto de un dispositivo muy espectacular. La verdad que muy espectacular. Si le tengo que poner alguna pega para todo lo que ofrece, creo que, como siempre, alguno puede decir, Eloy, pero no se puede pagar por el reloj. A mí, personalmente, el tema de pagar o no con el reloj, cuando he tenido relojes con los que he podido pagar, tampoco lo he usado. O sea, creo que no es un factor diferencial. Y luego el resto de cosas las hace igual que cualquier otro reloj, pero con toda la mejora de sensores que tiene este Huawei. Creo que está un pasito por encima y este GT5 Pro hay que tenerlo muy en cuenta. De nuevo, con todo el tema de la nueva aplicación de salud, que os la voy a enseñar ahora, vamos a ver el tema de la aplicación de salud. Os enseño un poco cómo viene configurado este GT5 Pro y también os enseño pues el tema de las esferas y demás. Aplicación de salud, como estaréis viendo, me voy a poner aquí en un lado, como estaréis viendo, el tema de la aplicación de salud, la aplicación de salud sigue siendo la misma, la aplicación de salud de Huawei, donde podemos vincular los dispositivos, compatible para iOS y para Android, para cualquier dispositivo Android, o sea que los relojes de Huawei son compatibles con todos los dispositivos prácticamente del mercado. Chicos, con la aplicación de salud pues vamos a poder sincronizar nuestro reloj, vamos a tener varias opciones y luego además vamos a poder cambiar las esferas. Una de las que trae por defecto este Huawei GT5 Pro a mí me gusta mucho porque es un tema que te puede medir por dónde vas, si haces rutas y demás, y te la muestra en pantalla, aunque sea así en miniatura. O sea, creo que esta esfera está bastante chula. La que estoy usando yo es esta, que os pongo aquí, ya os he puesto el nombre al principio. Y nada, chicos, yo poquito más que añadir. Simplemente deciros que esto es el nuevo GT5 Pro, que llevo un mes probándolo, que van a venir más vídeos porque vamos a hacer una comparativa con el Space Edition que tenemos aquí, porque esto puede estar interesante, porque más de uno vais a preguntar si comprar este Space Edition o comprar el GT5 Pro. Y yo, bueno, tengo todavía unas pruebas que hacer, pero os la traeré. También os traeré la comparativa con el de 41 milímetros, por si alguien quiere probar uno u otro, pues que vea cómo son los dos. Así que muy atentos al canal. El día de hoy quería anunciaros este GT5 Pro. Tenéis el link en la descripción a la tienda oficial de Huawei, donde siempre hay regalitos, descuentos y demás. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, adiós.